Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy os traigo la entrevista a Inés Plana, que tras el éxito que obtuvo con su primera novela Morir no es lo que más duele, nos trae la continuación. Antes mueren los que no aman. Al finalizar la entrevista os comentaré cómo participar en el sorteo y conseguir un ejemplar de esta novela. Muy buenas tardes, Inés. Hola, buenas tardes, Pedro. Encantada de estar contigo. Y muy contento de que no haya sido la tercera la vencida, sino la segunda. La segunda. A la segunda ya nos podemos conocer. Y voy a empezar con una pregunta que me imagino que te han hecho muchas veces, pero que como yo desconozco la respuesta, te la tengo que hacer. ¿Por qué la novela o las novelas las has ubicado unos cuantos años hacia atrás? Esta en el 2009 y creo que la anterior era el 2007. Bueno, pues porque me gusta ver las cosas con una perspectiva bastante amplia, ¿no? Si yo hubiera escrito esta segunda novela, Antes mueren los que no aman, en plena crisis, yo no hubiera tenido la perspectiva que necesito. Estaba realmente yo indignada, enrabietada, entonces empecé a escribir vomitas, ¿no? Entonces siempre quiero tener una distancia cuanta más mejor para poder escribir sobre una época de la historia contemporánea que yo voy tratando, ¿no? Y luego, por otra parte, tanto 2007 como 2009 2007 es el preámbulo de esa crisis económica que nos devastó a todos, cambió tantas vidas y ha creado tanto dolor, y 2009 empiezan los años de plomo de esa crisis. O sea, que en ese sentido son para mí dos fechas importantes, muy importantes. Lo que pasa es que como la historia es una espiral, acabáis de publicar esta cuando parece que está amenazando la siguiente crisis. Bueno, eso dicen, pero yo también pienso particularmente que la primera no ha terminado todavía, que seguimos inmersa en ella, de tal manera que hay una precariedad laboral enorme. ¿Qué te voy a contar? O sea, el mundo no creo que sea mejor. Entonces yo creo que esa crisis realmente no se ha ido, pero a veces se mantiene aletargada, dormida, y otra vez pues puede, pero a lo mejor lo peor es que habrá gente que no note la diferencia. Cuando si llega esta crisis que dicen, es posible que haya gente que no note la diferencia porque está tan mal como en la primera crisis. Sí, pero puede estar peor. Y todo puede empeorar, eso hay que contar con ello. Entonces, a mí la crisis me parece un personaje más en esta novela, porque no deja de ser una situación que nos ha llevado al límite a todos, que hay mucha gente que se ha quedado sin casas, sin trabajo, que todo lo que tenía se ha perdido. Entonces eso es llevarnos a todos al límite y de alguna manera también explicar cómo somos y que nos demos cuenta que no nos podemos tomar una medida por encima de nuestra propia estatura. Una novela negra muy curiosa, porque no hay misterio, pero tampoco es un thriller, porque dominan los personajes. Habéis conseguido una mezcla muy peculiar. Sí, he querido, por eso te decía que quería hacerla distinta, pero también yo, como escribo sin mapa, escribo con brújula, pues era donde a mí me lleva la novela, teniendo como base que es la búsqueda del uva, que es el eje de la historia, ¿no? Y todas las complicaciones añadidas que tiene. Y también el trabajo de los personajes. Me gusta mucho trabajarlos, me gusta mucho darles de vida propia, de que cada personaje sea protagonista de su propia historia. Y en ese sentido, pues bueno, hay situaciones que te pueden recordar al thriller, otras a la novela negra, hay también hay emociones. Yo creo que hay más muerte que en la primera, porque hay cadáveres, pero sin embargo yo creo que respecto a Morir no es lo que más duele, siendo esa novela tan oscura y tan negra, en esta siendo también muy oscura, yo creo que ha aportado un poco más de luz a través del amor, de la ternura y de los afectos, ¿no? Porque el Treser busca a una niña con una prueba de amor enorme, sin conocerla, y arriesgando incluso su propia convicción del deber y de la lealtad al cuerpo. Eso le sitúa muchas veces en un límite que para él, que es tan cumplidor, es guardia civil y para él el deber es importante, le sitúa varias veces al límite. Entonces yo creo que hay de todo, es un compendio de muchas cosas. Hablando de cuerpo y de guardia civil, ¿por qué guardia civil? Pues desde el principio lo tenía decidido. Yo me he criado en Barbastro, casi al lado de un cuartel de la Guardia Civil, he ido
con sus hijas al instituto. He esquiado porque ahí todos prácticamente esquiaban cuando yo vivía allí. Estamos al lado de Cerler, al lado de las pistas de nieve. Ahí la Guardia Civil de Montaña salva muchísimas vidas y cada día además, ¿no? Y luego además es un cuerpo de naturaleza militar. Es muy hermético, es muy críptico. Luego son muy entregados a su trabajo porque son los que menos cobran de todos los cuerpos de seguridad. Ahora están pidiendo la equiparación salarial, son los que menos cobran, los que tienen una precariedad mayor de medios, sobre todo en las periferias, no en las grandes ciudades, y sin embargo se entregan totalmente a su trabajo y lo hacen de manera muy eficaz. Pero esa naturaleza militar que tienen, esas jerarquías, esas relaciones tan rígidas que tienen, ¿no?, que yo creo que también determinan sus vidas personales, pues me atrajo desde el principio, ¿no? Entonces me asesoré y bueno, he ido aprendiendo y voy descubriendo cada día una cosa más cosas nuevas de la Guardia Civil, a la que yo les admiro muchísimo. Y yo creo que, bueno, pues que se nota y les hago mi pequeño homenaje, ¿no? Y si no, le preguntas a Lorenzo Silva. Perdón, claro, hombre, Lorenzo Silva abrió la puerta. Por eso. Y eso se lo agradeceré siempre y se lo he agradecido también personalmente, porque en ese sentido fue pionero, abrió una puerta que luego otros han seguido, no tanto como yo esperaba o lo que yo podría pensar, pero por ejemplo en las series de televisión cada vez hay más guardias civiles, y en las novelas de nuevos autores y autoras de novela negra sí que van incorporando a la Guardia Civil como investigadora, que yo pienso de verdad y lo he testado, que da muchísimo juego. En el fondo, todas las que se vayan al campo. Sí, bueno, cuando hay campo, cuando sales de la gran ciudad, porque hay Guardia Civil, porque son los únicos que si necesitas algo, si tienes un pacto por la noche, si tienes una pelea con alguien y tal, están allí en todos los pueblos, forman parte imprescindible de cada pueblo. Vuelvo a los personajes, porque tengo la impresión, no sé si es algo que habéis hecho a propósito o ha ido surgiendo así, que estamos ante ese tipo de novelas. Hay algunas series de novelas negras suecas muy famosas que lo fundamental son los personajes, un grupo de personajes que va creciendo según van avanzando las novelas. Importan más casi sus tramas personales que la propia historia. No sé si es así. Pues es posible que sea así, porque yo le doy muchísima importancia a los personajes. Para mí es el gran trabajo de novela que yo hago, ¿no? O sea, porque la trama es la que me pide esos personajes, esas vidas, ¿no? Tanto yo ahora incorporo personajes de la primera novela, pero hay otros personajes nuevos, siempre en torno a Treser y a su vida personal, que también está marcada por sus propias investigaciones, porque tanto las vidas como las investigaciones se van retroalimentando unas de otras. Y bueno, no tengo planes literarios futuros de decir haré esto, haré lo otro, pero lo que sí digo es que a mí la trama me interesa mucho, que todo encaje, porque es la que me da vida a todos los personajes y es el motor que me impulsa hacia crear los personajes. Pero para mí el gran trabajo que yo hago, o por lo menos el esfuerzo mayor que noto, es en esos personajes mezclarlos con la trama, darles vida. Y en esta, por ejemplo, que hay 4 tramas interconectadas entre ellas, pues cada personaje es protagonista de su propia trama, ¿no? Estando todas unidas. Y entonces, bueno, pues eso es para mí, cuando vi el resultado, cuando vi que lo estaba escribiendo, digo, qué alegría, porque es lo que tenía en la cabeza, lo veía allí. Y eso es lo mejor que te puede pasar como autor. ¿Tendremos tercera entrega? Sí, yo ya está entrando poco a poco una tercera entrega. Siempre resuelvo los crímenes en mis historias, imparto mi justicia con los malos, entre comillas, con quienes encarnan el mal, pero siempre quiero ir hacia adelante con el mismo personaje, con Treser, y ahora mismo no sé si sería una trilogía, sería serie, pero bueno, sí, después de esta novela yo me quedé un poquito baja, o sea, porque le entregué todo hasta lo que no tengo. Y ahora ya poco a poco va entrando esa tercera trama, que como yo decía, todos los crímenes se resuelven en cada una. Aquí también habrá un crimen y se resolverá, pero esos personajes que, como tú dices, yo he ido creando, más los que se incorporen, pues bueno, no resuelven nunca sus vidas como nos pasa en la vida real. Por lo menos me imagino que los nuevos guardias civiles estarán ahí. Sí. Aunque si hacemos una encuesta, a lo mejor te dicen que te cargues a la psiquiatra. No, eso no. No, pobre psiquiatra, pobre Treser, no. Yo no he dicho que la mates, ¿eh? No, bueno, esa es otra historia. Por ahí vamos, sí, yo no estoy hablando que la mates. Hay parejas ni contigo ni sin ti,
que a veces, bueno, pues el amor puede sobrepasar todos los obstáculos, saltarlos con éxito y no se sabe, o sea, no se sabe. ¿Por qué Uves? Pues bueno, ves porque el cuartel de la Guardia Civil, donde está el teniente, él está en la primera compañía del San Lorenzo del Escorial. Entonces yo no puse ese cuartel, sino que me inventé una luminosis para que lo reasignaran en otros, en una localidad ficticia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si yo singularizo sitios que existen, tanto localidades como cuarteles de la Guardia Civil, es una novela negra. Ahí pasan cosas muy desagradables. Entonces yo creo que la gente se enfadaría y con razón, y no quiero herir a nadie ni molestar. Entonces yo estoy más cómoda en geografías imaginarias cuando tengo que poner cosas que si fueran reales no nos gustarían. Además, todas las organizaciones son iguales. Sí, realmente sales de una, entras en otra y no sabes realmente si eso lo has hecho o no. Y hemos hablado de novela negra y una última pregunta. ¿Cuál es tu autor de novela negra o el autor de novela negra que más te ha marcado? ¿Que más te gusta? Pues bueno, el que más me ha marcado, yo considero que ha sido mi maestra, ha sido Patricia Highsmith. O sea, es para mí mi maestra, esas atmósferas que crea. Hay otros, o sea, muchos autores, pero la que realmente a mí me ha marcado como escritora, como autora, que he aprendido de ella, que la he estudiado, que he estudiado su técnica, que he intentado inspirarme en esas atmósferas tan mórbidas que ella crea, es Patricia Highsmith. Y habría muchos más, pero si tú me preguntas por alguien que me ha marcado, te diré, novela negra es ella. Es que además es toda una autora. Es una clásica, es un clásico. Yo hay un libro que es El grito de la lechuza, que me lo he leído cientos y cientos de veces y lo seguiría leyendo y siempre encuentro cosas nuevas y para mí es como una Biblia para escribir. Y además, como estamos en octubre, un mes que se dedica a las autoras, sí. Que mejor que haber mencionado a una. Sí, porque también me gusta mucho Ruth Rendell, me gusta mucho, como mujer me gustan Las damas del crimen, me gusta Donna León y fantástico porque tenemos un staff, como digamos, un grupo, un compendio de autoras de novela negra y de damas del crimen muy, muy importante. Otra cosa es que la historia las haya invisibilizado más o menos, pero tenemos grandes damas del crimen, las mujeres yo creo que pues tenemos unas complejidades que nos va muy bien para la novela negra, ¿no? Pero sí, yo me quedo con Patricia Highsmith. Pues muchas gracias, Inés, que nos están esperando abajo y espero que haya una tercera. Y la va a ver, Pedro. Y que nos veamos. Y que nos veamos, porque nos hemos visto en la segunda y teníamos que habernos visto en la primera. Yo tenía muchas ganas de conocerte personalmente y bueno, pues felicidad total. Pues muchas gracias. Gracias, Pedro. Disfruté mucho con esta entrevista y con el encuentro posterior que hubo con la autora, porque con su primera novela no pude asistir a la presentación de la misma y se me quedó eso ahí clavadito como una espina. Pero ahora, ¿veis? He tenido la oportunidad de encontrarme con ella. Bueno, ¿cómo conseguir un ejemplar de esta novela? Participando en el sorteo. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Tienes que ser seguidor de este canal y enviarme al correo que te está dejando ahora el buito la respuesta a la siguiente pregunta. Una pregunta que se responde durante la entrevista. Porque le pregunté que cuál era su autor de novela negra favorito. Y no habló de autor, estamos en el mes de octubre, el mes de las autoras, y nos habló de una autora. ¿Cómo se llama? Es fácil. Tenéis de plazo hasta el domingo 3 de noviembre para enviar vuestras respuestas. Y por supuesto, e importantísimo, dejar aquí un comentario en el canal diciendo participo. La semana siguiente intento traer una videoreseña con la resolución del sorteo. Últimamente lo estoy haciendo, así que espero también conseguirlo esta vez. Muchas gracias a todos por estar ahí y si os ha gustado la entrevista, si habéis disfrutado con el autor y con el libro, no lo dudéis, compartirlo en vuestras redes y para no perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete, le das a la campanita y así nos vemos. ¡Hasta pronto!